presentar una conferencia magistral, otra vez del doctor Alejandro Ríos, profundizará más, esperamos, en el tema de combustible y biocombustible. Lo voy a presentar, por si hay alguien que no vio la conferencia pasada. El doctor Alejandro Ríos es director de bioenergía en Mazda Institute. Fue director de servicios combustibles ASA por 11 años, arquitecto del plan de vuelo, iniciativa que promueve el desarrollo sustentable de biocombustibles para aviones. Posee una licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y la maestría y doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Sus intereses de investigación son el desarrollo de las energías renovables, el diseño de sistemas integrados, las estrategias de inversión para el diseño de redes y la estimación de los flujos origen-destino. Los dejo con él. Va a hablar 1 hora, luego tenemos 15 minutos de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho. ¿No vas a poner el reloj? No me avisas cuando esté pasando. Espero no hablar 1 hora porque entonces los voy a aburrir terriblemente, pero bueno, les voy a hablar del trabajo que actualmente estamos haciendo en el Instituto Mazda para el desarrollo de biomasa, que la intención es utilizarla como fuente para la producción de combustibles alternativos para la aviación. El título de la presentación tiene que ver con el consorcio que yo dirijo en el Instituto Mazda, se llama el Consorcio en Investigación en Bioenergía Sustentable. Es un consorcio, ahorita lo voy a explicar, que está conformado por varias organizaciones, y voy a hablar un poco del trabajo que estamos haciendo ahí, pero del trabajo que se está haciendo en el tema de bioenergía a nivel mundial. Primero, les quisiera dar un poco de contexto en el tema de lo que es la aviación, lo que está haciendo la industria de la aviación como industria para atender el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero que le corresponde. La aviación aproximadamente es responsable del 2% de las emisiones de CO2 a la atmósfera a nivel global. Entonces, cuando uno piensa en ese número, bueno, el 2% no es mucho, pero ese 2% le corresponde única y exclusivamente a la aviación. Entonces, es un número bastante grande. Y el tema principal es que si no hacemos nada, es decir, si como industria no hacemos nada, esas emisiones van a ir en crecimiento. La industria de la aviación crece a un ritmo de aproximadamente 5% anual. Entonces, si vemos esta tendencia, bueno, pues en el 2050 va a haber una tendencia positiva en el crecimiento de las emisiones, y eso puede generar un problema porque las estimaciones dicen que para el año 2050 la contribución de la aviación, si no se hace nada para las emisiones, sería de alrededor del 4%, es decir, el doble de lo que es hoy. Entonces, para hacerle frente a este tema, la industria de la aviación, a través de sus 2 organismos principales, uno de ellos se llama la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. La OASI es un organismo subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y básicamente es la organización de los gobiernos del mundo en el tema de la aviación. La sede de la OASI está en Montreal, en Canadá, y hagan de cuenta que es una pequeña ONU. Están todos los gobiernos del mundo representados ahí y únicamente hablan de los temas de aviación que le corresponden a los gobiernos del mundo. Ahí se tratan todos los temas de los convenios bilaterales, todos los temas de seguridad, todos los temas que tienen que ver con la aviación, con el medio ambiente de la aviación, etcétera, etcétera. Y la otra organización es la IATA, estoy seguro que han oído hablar de ella, es la organización, es el International Air Transport Association. La IATA es la organización que junta a todas las aerolíneas del mundo. Entonces, todas las aerolíneas del mundo pertenecen a la IATA, y estoy seguro que si alguna vez han visto un boleto de avión de los impresos, hoy por hoy eso ya no ya no existe, pero aquí Eduardo me puede apoyar, pero antes todos los boletos de avión tenían un logo de la IATA, ¿okay? Porque la IATA sirve como una especie de entidad que le daba viabilidad a los boletos de avión.
Entonces, la IATA y la OASI se juntaron y establecieron una estrategia para tratar de enfrentarse a este problema. Esa estrategia la definieron como una estrategia de 4 pilares. Entonces, un pilar, bueno, para empezar, primero establecieron 3 metas para hacerle frente a las emisiones. La primera meta es que del año 2012 al año 2020 debiera de haber una mejora en la utilización de los combustibles del 1.5% anual. Es decir, del 2012 al 2020 tendrían que mejorar en un 1.5% su utilización de combustibles. ¿Okay? La segunda meta que establecieron es que para el año 2020, o más bien a partir del año 2020, que la industria de la aviación debiera de crecer en un camino que le llaman carbono neutral. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el año 2020, si la aviación emitió 900 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, en ese momento se establece ese como el límite y cualquier emisión adicional a las 900 millones de toneladas tendrían que ser de alguna manera balanceadas con algún otro mecanismo. ¿Okay? Entonces, a partir del año 2020, la aviación debe de crecer en un camino carbono neutral. Y la tercera meta es que para el año 2050, es decir, en el largo plazo, como lo ha definido la aviación, para el año 2050, que la aviación en su conjunto emita la mitad de las emisiones que se hicieron presentes en el año 2005. En el año 2005 la aviación emitió 600 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces eso quiere decir que para el año 2050, tomando en cuenta el crecimiento de la industria, quisiera la industria estar emitiendo 300 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. ¿Okay? Eso parece un tema fácil, pero bueno, pues imagínense, si usamos el 2005 como base, llegar al 2050 emitiendo la mitad de las emisiones del 2005 es un reto muy, muy grande. Entonces establecieron una estrategia de 4 pilares que tienen que ver con varias cosas. La primera tiene que ver con las operaciones aeronáuticas, es decir, la aviación quiere empezar a volar de una manera más eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando despegamos en un avión, los aviones toman una especie de ruta en escalón, ¿no? Que van subiendo poco a poco hasta llegar a su altura de crucero. Llegan a su altura de crucero, vuelan a su destino y cuando están cerca de llegar a su destino, van bajando igual en escalones hasta llegar al aeropuerto. Nuevas tecnologías de radar están permitiendo que haya un ascenso continuo y un descenso continuo. Y entonces eso permite que los aviones quemen mucho menos combustible. También las nuevas tecnologías de radar están permitiendo que en la aproximación a los aeropuertos, usualmente los aviones tienen que tomar una ruta, llamémosle muy bien establecida, que tiene que ver con las posiciones de radar en el suelo. Las nuevas tecnologías de radar satelitales están permitiendo que estas rutas sean aproximaciones mucho más precisas, ¿no? Y entonces son rutas que acortan mucho las distancias y permiten una quema de combustibles menor. El segundo pilar tiene que ver con el tema de infraestructura. Y aquí les puedo yo dar un par de ejemplos. Uno de ellos es que cuando llega un avión a su puerta de estacionamiento, se estaciona y usualmente lo que hacen es que prenden una turbina que tienen todos los aviones, que se llama el APU, que es el Auxiliary Power Unit, pero básicamente es una turbina que le da electricidad al avión mientras está estacionado. Esa turbina claramente está quemando combustible. Entonces, la idea es que los aeropuertos construyan básicamente lo que están viendo acá afuera junto al vehículo eléctrico, que es un puerto en el cual llegan los aviones y se conectan a la red, es decir, se conectan a la red eléctrica y en vez de estar quemando combustible con su APU, obtienen la electricidad de la planta que la está produciendo para el aeropuerto en general. Eso es una manera más eficiente de quemar CO2 o de producir CO2, entonces
es una mejora comparativamente hablando. Otro ejemplo son las salidas rápidas de las pistas. Cuando un avión aterriza, en vez de irse hasta la cabecera de la pista y regresar a su puerta de embarque, puede aterrizar y salir de la pista de manera más rápida. Aquí en México, cuando aterrizamos en México lo podemos ver, no tenemos que llegar hasta la cabecera de la pista para salirnos y llegar a la terminal. Entonces ese es otro ejemplo de infraestructura. Un tercer pilar tiene que ver con las medidas basadas en el mercado. La OASI está trabajando activamente para establecer una medida en la cual la aviación pueda hacer intercambio de emisiones con otras industrias para que puedan llegar a cumplir con esta meta de establecer un límite en las emisiones a partir del año 2020. Y finalmente, el cuarto pilar tiene que ver con la tecnología. Y dentro de la tecnología están incluidos los biocombustibles. Pero la tecnología también tiene que ver con las aeronaves como tal. Las aeronaves hoy, las nuevas aeronaves, el Boeing 787 o el Airbus 350, que todavía no sale, pero está por salir, son aviones que ya están teniendo en gran parte de su fuselaje materiales compuestos, grafitos, carbonos, que son materiales mucho más ligeros que el aluminio tradicional. Entonces, esto está permitiendo construir aviones más grandes que carguen más pasajeros con menos energía. Entonces, la reducción en peso de las aeronaves está haciendo un brinco tecnológico importante, y también los motores de los aviones están siendo diseñados de una manera mucho más eficiente. Un motor que se fabricaba hace 40 años es aproximadamente 70% menos eficiente que un motor que se fabrica hoy. Entonces, los brincos tecnológicos en la fabricación de aviones van a continuar, en la fabricación de aeronaves van a continuar, pero la industria de la aviación está apostando que el factor o el elemento más importante para poder lograr esta meta de reducción son los biocombustibles. ¿Por qué? Aquí hay un dato que es muy importante. La aviación es el último modo de transporte que va a dejar de depender de un hidrocarburo líquido. Es decir, los combustibles que hoy utilizan los aviones van a ser los combustibles que los aviones van a seguir utilizando por los próximos, cuando menos, 30 o 40 años. Y la tecnología que hoy utilizan, es decir, los motores, hoy utilizan un hidrocarburo líquido, que proviene principalmente del petróleo crudo. Ya hay tecnología hoy que permite convertir el carbón, el gas o la biomasa en un combustible hidrocarburo líquido. Entonces, todos aquellos combustibles que vienen de la biomasa, los biocombustibles, son realmente la única ruta y la única alternativa que tiene la aviación para poder seguir volando y además para hacerle frente al tema de las emisiones. Entonces, si la biomasa o los biocombustibles son la única manera que tiene la aviación de poder seguir volando y reduciendo su imprenta de carbono, tenemos que pensar en cómo producir esos biocombustibles, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a producir suficientes biocombustibles para la industria de la aviación a nivel global? Entonces, cuando pensamos en una producción de biocombustibles, tenemos que pensar en la producción de biomasa. Tenemos que pensar específicamente en tres características. La biomasa tiene que estar a costo, es decir, tiene que costar igual o menos que la alternativa, que en este caso es el petróleo crudo. Tenemos que poder escalar la producción de biomasa, y este es el reto más grande cuando hablamos del tema de los biocombustibles, porque cuando hablamos de escalar la producción de biomasa, estamos hablando de escalar la producción de comida, básicamente. Entonces, ese es un tema que ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, que es muy complicado. Y por supuesto, el tercer elemento tiene que ver con la sustentabilidad. Y aquí voy a pedirle a la gente de la cabina, si es que hay alguien, porque no tengo aquí el mouse, si pueden entrar al vínculo que dice sustentabilidad. ¿Hay alguien en la máquina ahí arriba? Perdón, es que usualmente hay una máquina aquí para... Gracias. Cuando hablamos de
Pero no se distraigan, porque les voy a pedir que lo hagan a cada rato. ¿Okay? Cuando hablamos de biomasa, hay factores que son positivos y hay factores que son negativos. Los factores positivos es que, bueno, es un producto renovable, ¿sí? La biomasa la podemos cultivar y la podemos volver a cultivar y la podemos volver a cultivar. Así es como producimos nuestra comida, ¿no? Entonces, es un recurso renovable, que en comparación con los recursos fósiles, que no lo son, bueno, es una gran ventaja. La idea es que los biocombustibles permitan romper el oligopolio que tienen las compañías petroleras en el mundo. Es decir, la industria de la aviación realmente es rehén de las compañías petroleras. Usualmente en el mundo hay, no sé, unas 10 compañías petroleras grandes, además de las compañías nacionales como, por ejemplo, Pemex. Ahí está Petrobras, está Petronas en Indonesia, hay compañías nacionales, Aramco en Saudi Arabia, ADNOC en Abu Dhabi, etcétera, que también participan del mercado, pero básicamente se conforman a ese mismo sistema y tienen a las aerolíneas rehenes. Entonces, el precio que pagan las aerolíneas está 100% apegado a lo que las compañías petroleras les quieren cobrar. Entonces, el tema de los biocombustibles ofrece una oportunidad para diversificar la oferta y que tengan acceso a otro tipo de precios en el mercado. Y bueno, claramente los biocombustibles son vistos, si se hacen bien, los biocombustibles son vistos como una opción verde, una opción renovable, una opción que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, de alguna manera tiene una percepción positiva. Pero cuando hablamos de biocombustibles también tenemos que hablar de los problemas que acarrean los biocombustibles y uno de los problemas principales es el cambio de uso de suelo indirecto, es decir, hay mucha gente, por ejemplo en Indonesia se presentó este problema a una gran escala, que empezaron a cortar el bosque, llamémosle milenario, para poder plantar palma de aceite para producir biocombustibles. Entonces, eso generó un problema 20 veces mayor, porque al cortar el bosque, generaron muchas más emisiones de las que se pudieron haber ahorrado con la producción de biocombustibles. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de biomasa y cuando hablamos de la producción de biocombustibles, porque no todos los biocombustibles se producen de una manera igual. Es muy importante hacer los análisis adecuados. Hay una metodología del ciclo de vida de la producción de un combustible que se tiene que hacer, porque a través de ese ciclo de vida podemos entender si realmente estamos ahorrando emisiones o estamos produciendo más. Otros debates que son importantes tienen que ver con el debate, por ejemplo, de si producimos comida o producimos combustible, ¿no? El famoso debate de food versus fuel. La tierra que usamos para cultivar bioenergéticos es tierra que se puede utilizar para cultivar comida. Hoy somos 7,000 millones de personas en el planeta. En el año 2050, ya que estamos aquí, las estimaciones de la ONU son de que vamos a ser entre 8.1 y 10.6 billones o 1,000 millones de personas en el planeta. Entonces, cuando lleguemos a este punto, quién sabe dónde vamos a estar. La estimación es que vamos a estar en un 30% más de lo que somos ahora. ¿Cómo vamos a alimentar a la población en ese momento? Y cada vez se va a hacer más crítico ese debate de si tenemos una parcela de tierra, si la vamos a utilizar para producir un bioenergético o la vamos a utilizar para producir comida, ¿no? Les pido ayuda otra vez, si le pueden dar a esa flecha ahí. Gracias. Bueno, en Abu Dhabi tenemos un problema muy grande y es que todos los proyectos que se consideren, Abu Dhabi es un lugar en donde no hay agua, es un desierto, no hay agua, no hay comida, no hay dónde cultivar comida. Entonces, todo el agua que se produce en Abu Dhabi es agua desalinizada, como ya les comenté, y esa agua es agua que proviene del mar. Entonces, todos los proyectos que se consideran en Abu Dhabi
tienen que ver con este nexo, que le llamamos el nexo del agua, de la comida. ¿Soy yo? ¿Me oyen? Este nexo tiene que ver con el agua, con la comida y con la energía. Cuando hablamos de comida en Abu Dhabi, necesariamente tenemos que hablar de agua y necesariamente tenemos que hablar de energía. Y lo mismo para cualquiera de los otros. Entonces, no podemos pensar en uno sin pensar en los otros dos elementos, y cada proyecto que consideramos tiene que ver con eso. Si me ayudan otra vez dándole a ese vínculo en la cabina. Ya se distrajeron otra vez. Perdón, sale. Aquí lo importante es que el tema es que cuando las sociedades en el mundo se vuelven más afluentes, cuando el desarrollo económico está funcionando, lo que empezamos a ver es que la gente empieza a cambiar su dieta, ¿sí? Empezamos a ver que conforme vamos incrementando nuestro ingreso, empezamos a cambiar nuestra dieta de una dieta basada en granos, en vegetales, a una dieta que tiene más proteína, y esa proteína es específicamente proteína de carne. Entonces, esta ley habla de que conforme la población mundial vaya creciendo y conforme la población mundial vaya siendo más afluente, como lo que está sucediendo en China, en la India, en estos países que tienen miles de millones de personas, vamos a empezar a ver un cambio en la alimentación de estas personas, de la humanidad, y vamos a empezar a hacer más presión a los recursos limitados que tenemos, como son la tierra, como son el agua, y como son, por ejemplo, los lugares donde podemos producir carne, donde podemos producir alimento humano. Si te regresas, por favor, acá abajo. Gracias. Entonces, en el Instituto Masdar nosotros creemos que la manera de atender estos problemas es a través de la investigación y el desarrollo de proyectos que nos permiten entender estas variables, y nosotros pensamos que la investigación de hecho es un elemento indispensable en la sostenibilidad de este tipo de cosas. Entonces, cuando empezamos a hablar de investigación, tenemos que entender a qué nos referimos en el tema de la biomasa y en el tema de la bioenergía. Básicamente les puedo decir que en Estados Unidos se hizo un análisis, bueno, nosotros hicimos análisis de cómo se hacía la investigación en bioenergía en el mundo. Sin duda, el líder a nivel global son los Estados Unidos. En Estados Unidos, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, lo que es el equivalente a la Secretaría de Energía aquí, estableció 3 centros de investigación en bioenergéticos. Estos 3 centros de investigación los dotó con $25 millones al año por un periodo de 5 años. El año pasado, en abril del 2013, el Departamento de Energía de los Estados Unidos decidió renovar ese contrato por otros 5 años. Eso quiere decir que en un periodo de 10 años, cada uno de estos centros está recibiendo o va a recibir $250 millones, cada uno. Por 3, $750 millones. Adicional a esto, hay un centro de investigación en bioenergía que fue establecido por la compañía británica British Petroleum, BP, que estableció un centro que llaman el Energy Biosciences Institute en la Universidad de California en Berkeley, y a este centro lo dotaron con $500 millones en un periodo de 10 años. Eso quiere decir que en un periodo de 10 años en Estados Unidos se están invirtiendo más de $1.250 millones en el tema de investigación en bioenergía. Ahora, cuando pensamos en esa cantidad, realmente no es demasiado dinero, es muchísimo dinero, pero cuando pensamos en la cantidad de dinero que se invierte en investigación, por ejemplo, de petróleo, esto no es ni el 1%. ¿Sí? Entonces, son temas difíciles, pero es un tema que es muy cierto. Ahora, ese dinero es un dinero importante, y las tecnologías que se han ido desarrollando están ya empezando a encontrarse en el mercado. Algo que es bien importante de estos centros de bioenergía es que tienen rasgos comunes. Todos los centros de bioenergía son multiinstitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que son centros que tienen
distintas organizaciones como parte de ese consorcio, es decir, tienen una universidad, tienen un centro de investigación, tienen una compañía privada, tienen distintas organizaciones involucradas. También el enfoque de la bioenergía tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Todos los centros tienen un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la bioenergía es un tema multidisciplinario en sí. Tenemos que hablar de la biología de las plantas, tenemos que hablar de la química de la energía que está contenida en las plantas, tenemos que hablar de las ciencias computacionales que nos permiten hacer los análisis adecuados, tenemos que hablar de la ingeniería para construir las plantas de refinación, tenemos que hablar de muchísimas disciplinas, ¿no? Entonces, todos estos centros son multidisciplinarios e involucran diversas disciplinas. Y tienen temas comunes, es decir, todos los centros de bioenergía se dedican a investigar las plantas, todos. ¿Por qué? Porque las plantas son la fuente de la bioenergía. Entonces, todos los centros de bioenergía investigan las plantas. Le dicen las plantas, la fuente de la biomasa. Después, todos los centros se dedican a investigar cómo deconstruir o cómo deshacer las barreras que las plantas tienen. Las plantas están conformadas por básicamente tres estructuras, que son la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Entonces, estos centros se dedican a ver cómo pueden inventar procesos para poder deshacer estas tres barreras y acceder a las azúcares y a los lípidos que contienen estas plantas. Y finalmente todos los centros buscan maneras de conversión de estas azúcares, de estos lípidos, a una forma de energía que pueda ser utilizada ya llamémosle, en un tema comercial. Y después, dependiendo de cómo estén conformados los consorcios, se dedican a hacer investigación en la tecnología que les permita hacer esto, y en este tema me refiero muy específicamente, por ejemplo, a la genómica, ¿no? O hay un tema que también se está desarrollando mucho, que es la bioinformática. Con la capacidad que tenemos hoy de las ciencias computacionales para manejar más información, creo que ya perdí el... Para manejar más información, podemos pensar en utilizar esta información de una manera más eficiente. Y dependiendo, como les digo, si tienen en la composición del consorcio, si tienen una escuela que se dedica más hacia las humanidades, hacia la economía, se enfocan en temas de sustentabilidad. También todos los centros tienen un mecanismo para entrar en conexión con la industria. Todos los centros buscan una manera de vincularse con la industria para que las tecnologías que se están desarrollando dentro del centro encuentren un lugar en el mercado. Entonces, esta es la manera en que los avances científicos llegan a la población en general, y es la manera en la que se establecen compañías para la comercialización de estas tecnologías. Entonces, estas tecnologías que se desarrollan, esta propiedad intelectual que se desarrolla en estos centros, se formaliza a través de una patente, a través de un artículo en una revista colegiada, a través de distintos mecanismos, y estas tecnologías se llevan al mercado a través de distintos tipos de empresas, a través del licenciamiento de la tecnología a empresas establecidas. Hay diversos mecanismos. Estas son un par de citas del personal en el Departamento de Energía, que básicamente dice que estos centros de bioenergía han logrado tener más de 400 patentes en los 5 años que han estado operando. Estas 400 patentes ya están encontrando lugar en el mercado. Hay una compañía que se llama Amiris en Brasil. Esta compañía, de hecho es una compañía americana que desarrolló una metodología para modificar la levadura. La levadura, usualmente cuando la utilizamos en el proceso de fermentación, lo que produce es un alcohol. ¿Okay? Se come el azúcar, que están en la uva, en la cebada, incluso en el pan, y produce un alcohol. Bueno, esta compañía hizo una modificación de la levadura. Entonces, esta levadura modificada lo que hace es que se come el azúcar y produce un
un diésel, un hidrocarburo. Entonces, produce un químico que es muy similar al diésel. Entonces, imagínense la capacidad de tener un microbio que se come azúcar y produce ya un hidrocarburo. Entonces, en el mes de enero, en Abu Dhabi hicimos un vuelo de prueba, o un vuelo de demostración más bien con la aerolínea Etihad, utilizando este combustible que se produjo con esta metodología, de estos microbios que se comieron el azúcar de caña de azúcar y produjeron el diésel. Este diésel se hace un proceso de refinación para el diésel y se produce un combustible muy similar a la turbocina que utilizan los aviones. Y bueno, les voy a hablar ahora un poco de lo que es el centro en donde estoy yo, que es un centro de bioenergía sustentable. Lo que estamos haciendo, el Instituto Masdar de Ciencia y Tecnología estableció el centro junto con Etihad Airways. Etihad Airways es la compañía aerolínea nacional de los Emiratos Árabes. Es una aerolínea que está creciendo mucho. Ahorita tiene un tamaño aproximadamente de como 100 aviones, que era más o menos el tamaño de Mexicana, pero en 5 años la estimación es que van a doblar o van a duplicar el tamaño de su flota, y son aerolíneas que están haciendo una inversión muy importante. También está dentro del consorcio la compañía Boeing. Boeing es la compañía fabricante de aeronaves más grande del mundo. Una compañía que se llama UOP, que se llama United Oil Products, es una compañía de Honeywell. Esta compañía se dedica a hacer tecnología de refinación a nivel mundial. El 95% de las refinerías en el mundo utilizan tecnología de UOP para refinar petróleo crudo. UOP desarrolló una tecnología para refinar aceites vegetales y grasas animales a un biocombustible que se llama queroseno parafínico sintetizado, que se puede mezclar con el queroseno tradicional, con el combustible de aviación, hasta un 50% y utilizarse en vuelos comerciales. Y finalmente, un año después, se unió una compañía que se llama Safran, es un conglomerado francés que, entre otras cosas, se dedica a hacer fabricación de motores de avión. Entonces, como pueden ver, el consorcio está muy enfocado al tema de la aviación y estamos buscando alternativas para combustibles de aviación. Entonces, pues ustedes se preguntarían, ¿para qué les dije todo este tema de los centros de bioenergía y por qué es importante comparar esos centros de bioenergía con lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, hay un tema que es muy importante y que es central en este tema, ¿sí? La gran diferencia que nosotros hacemos es que nosotros nos enfocamos en el recurso más abundante en el planeta Tierra. Cuando pensamos en el agua, el 97% del agua en el planeta está en los océanos. Del 3% que es agua fresca en el mundo, 2/3 partes están congeladas. Es decir, están en los polos o están en los glaciares. Del 1% que es agua fresca, el 70% es agua que está en el subsuelo. Eso quiere decir que solamente el 0.3% del agua en el planeta es agua que está en la superficie. Y cuando digo que está en el subsuelo, es agua que es difícil de extraer, que cuesta dinero de extraerla de manera importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, todos esos centros de bioenergía, todos esos 1.250 millones de dólares están dedicados a la investigación en agua fresca. Y el otro elemento crucial es que están enfocados en la utilización de tierra cultivable. Es decir, ¿cómo es que crece la biomasa tradicionalmente? Bueno, crece con agua fresca y en tierra cultivable. Bueno, pues nosotros el enfoque que le estamos dando a este centro es la utilización de agua salada y la utilización de tierras áridas o desiertos que cubren aproximadamente el 20% de la masa terrestre en el planeta. Entonces, la verdad es que nosotros no estamos buscando reinventar la rueda, ¿no? No tiene caso hacer las cosas diferentes a lo que están haciendo estos centros de bioenergía a nivel mundial, que lo hacen de una manera, pues llamémosle, de mejores prácticas. Entonces nosotros también vemos el tema de las plantas, también vemos el tema de cómo construir la planta o de cómo
llegar a la energía que está contenida en esas plantas. Vemos cómo sintetizar esos azúcares, esos lípidos que contienen estas plantas, y también buscamos los algoritmos y el apoyo en las ciencias computacionales que nos permiten hacer estas investigaciones de una manera más eficiente. Y finalmente, también tenemos un enfoque muy claro hacia la sustentabilidad, y esas son nuestras 5 áreas de investigación que tenemos en el centro. Tenemos un proyecto que estamos lanzando, es un proyecto que le llamamos el ICES por sus siglas en inglés, que es el Integrated Seawater Energy and Agriculture System, es el sistema integrado de agricultura y energía con agua de mar. Y básicamente lo que este sistema pretende hacer es que está situado al lado del mar, usamos el agua de mar, la bombeamos tierra adentro, la utilizamos para irrigar unas granjas de acuacultura, en donde estamos criando peces y camarones. Cuando los peces y los camarones crecen, generan mucho desperdicio. Ese desperdicio se va al agua. Entonces, es necesario cambiar el agua en la granja de acuacultura con una cierta frecuencia. Cuando esa agua sale de la granja de acuacultura, la utilizamos para irrigar un plantío de una planta halófita. Las plantas halófitas son las plantas que son resistentes a la sal. Un ejemplo de una planta halófita es el manglar, por ejemplo. La salicornia es otro ejemplo. La salicornia produce un fruto que es muy similar, es un fruto verde que es muy similar a un espárrago largo, que dentro de este fruto tiene semillas que son similares a las semillas del ajonjolí, y estas semillas tienen aproximadamente un contenido de 30% de aceite. Entonces la idea es extraer las semillas, extraer el aceite y refinar ese aceite a un combustible alternativo de aviación. El agua que sobra de este plantío de salicornia se deriva a estas franjas de bosque de manglar. Estos bosques de manglar son bosques que vamos a cultivar nosotros, y que no es manglar que existe, es manglar que nosotros vamos a plantar, y que la idea es que potencialmente podamos utilizar estos bosques de manglar en un esquema de silvicultura. La silvicultura no es otra cosa más que la utilización de un bosque administrado. Es decir, si pensamos en lo que hacen la industria del papel o la industria la industria de la pulpa o del papel, lo que hacen es que agarran secciones de bosque, cortan la madera, utilizan esa madera para producir el papel, replantan la madera, los árboles en esa sección, y el año que viene utilizan otra sección, y así se van dando la vuelta en un ciclo de aproximadamente 20 años o 10 años, dependiendo de los árboles. Entonces, es lo mismo aquí. Vamos a utilizar el manglar como una fuente de bioenergía, vamos a utilizar la madera del manglar, la biomasa del manglar como una fuente de bioenergía, además de que el manglar es una de las plantas más eficientes en la utilización, o más bien en la absorción de CO2 a la atmósfera. La estructura de la raíz del manglar es muy amplia y es capaz de absorber CO2 de una manera importante. Si me apoyan allá arriba y le dan clic a esta foto, bueno, a esa figura. Eso, gracias. Bueno, como ustedes ya pudieron imaginarse, cuando hablamos de este sistema, pues no estamos entrando en el tema de la utilización de agua fresca, estamos utilizando agua de mar. No vamos a entrar en el debate del uso indirecto de tierras cultivables o de tierras que son bosques hoy por hoy o junglas, y no estamos entrando en el debate de combustible o comida, porque en realidad estamos produciendo comida a través de la acuacultura y también estamos produciendo biomasa para producir combustibles. Esta es una foto de un experimento que se hizo en Eritrea, en África del Este, en los 90s,
y en la primera parte de la década, de la primera década de este siglo. Se plantaron cerca de 100 hectáreas de salicornia. Entonces ustedes pueden ver que es algo que realmente se puede hacer. Esta es una foto del noreste de México. Estas son las granjas de camarones que se tienen muy cerca de Bahía Quino. Y como ustedes pueden ver en esta parte, el efluente, lo que sale de las granjas de camarones, lo están echando al mar de Cortés. Y no sé qué también se ve de donde están sentados, pero se ve claramente una franja, que no les quiero decir de qué es, pero esa franja es una franja de desperdicio. Y ese desperdicio lo que hace es que absorbe todo el oxígeno del agua. Y entonces, cualquier planta, cualquier pez que esté en esa sección no puede sobrevivir. Lo peor del caso es que esta agua, por lo general, se reutiliza en la granja, porque no tienen cómo deshacerse de ella. Y entonces, en muchos casos, hay pérdidas económicas importantes en las granjas camaronícolas porque tienen que sacar el producto temprano, es decir, el producto no llega a su peso de mercado, lo tienen que sacar antes porque si no se muere. Esto es lo que yo les decía del manglar. Este es un ejemplo de un manglar que se está utilizando en Eritrea. Como ven, la raíz del manglar es muy amplia y de ahí viene su capacidad de absorción de CO2 tan grande. En Eritrea también se utilizó, insisto, utilizaban el manglar. Hace rato uno de sus colegas me preguntaba, hizo la pregunta sobre la utilización de biomasa y cómo se utilizaba la biomasa en el mundo. Bueno, la biomasa en el mundo se utiliza para cocinar y esta biomasa en Eritrea la empezaban a usar para poder cocinar en sus cocinas, ¿no? Y esta es otra, simplemente una foto satelital del área de Bahía Quino. Si me apoyan otra vez, perdone que sea yo tan aquí con esta flecha. Y bueno, ¿sí le diste? No, ¿verdad? Perdón, híjole. A ver, déjame ver. Ya, gracias. A ver esto, perdón. Perdón. Ya, ok. Entonces, cuando pensamos de la cadena de suministro de los aviones, o sea, para producir combustible de aviación y llevarlo hasta el ala de los aviones donde se consume, pues tenemos que pensar en la parte de las plantas, en la parte de refinación, en la parte de transporte y distribución del combustible y finalmente en cómo se utiliza o cómo se sube ese combustible al avión para que el avión lo pueda utilizar. Nosotros estamos enfocados primordialmente en las primeras dos partes de este proceso. Creo que tenemos problemas. Aquí está. Básicamente estamos enfocados en estas dos partes en el consorcio. No quiere decir que estas partes no sean importantes, pero son partes que ya están muy, llamémosle, muy entendidas en el mercado. Es decir, la distribución de los combustibles de aviación está muy establecida y la manera en que este tipo de operaciones se hacen y la infraestructura que se utiliza para llevar el combustible a los aviones es algo que ya es muy común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que no podemos pensar en producir combustibles de aviación pues básicamente como nosotros queramos. Y entonces la industria de la aviación se ha enfocado en producir combustibles que les llaman combustibles utilizables, es decir, el término en inglés es drop-in fuels, lo cual quiere decir que es un combustible químicamente indistinto al combustible que se produce de origen fósil. Entonces, la industria de la aviación creó la especificación que gobierna los combustibles de aviación a nivel global es esta. Es una especificación de esta organización que se llama el American Society of Testing and Materials. Ellos establecieron esta especificación hace más de 50 años
Y esa es la especificación que hoy por hoy se utiliza en todos los aeropuertos del mundo para vender combustible de aviación. Pero esta especificación solamente cubre los combustibles que se producen a raíz del petróleo crudo. ¿Okay? Entonces, para no caer en un debate innecesario de cambiar la especificación principal y de cómo vamos a tratar de incorporar estos combustibles a la infraestructura actual, lo que se hizo fue generar una especificación aparte. El comité encargado de la creación de estas especificaciones generó una especificación aparte que le llamó para aquellos combustibles de turbina que contienen hidrocarburos sintetizados y cubre aquellos combustibles que pueden ser producidos del gas natural, del carbón y de la biomasa. En una primera instancia, el primer anexo se aprobó en el año 2009, cubre estas tres fuentes, pero a través de un proceso muy específico que se llama Fischer-Tropsch, es una tecnología de gasificación, básicamente, que gasifica el carbón, el gas o la biomasa para producir un combustible líquido idéntico a el combustible que se produce de petróleo crudo. Y en el año 2011 se publicó un segundo anexo que cubre los combustibles que provienen de la biomasa, que provienen de los aceites vegetales y las grasas animales. Estos combustibles se pueden mezclar hasta el 50% con combustible de origen fósil en los aviones. Y hoy por hoy están volando aviones comerciales con este producto. Aquí está Lalo, un piloto de México, le tocó hacer varios vuelos entre México y Costa Rica en un programa que estableció Aeroméxico, junto con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para empezar la utilización de estos combustibles. Y bueno, esto es simplemente una lámina para decirles que hay muchísimas alternativas, hay muchos combustibles que se están desarrollando. Estos dos son los primeros dos anexos, pero vienen todos estos. Hay unos que vienen desde de los azúcares, del alcohol, del gas sintético, del bioaceite, de los lípidos, y todos tienen un grupo de trabajo que está viendo específicamente cómo llegar a la aprobación de estos combustibles. Y lo que les quiero decir es que el portafolio que va a haber para los combustibles de aviación es muy amplio y va a abarcar desde la caña de azúcar hasta la soya, hasta las plantas como las que nosotros estamos desarrollando, que son las plantas halófitas, que pueden crecer con el agua de mar y que pueden crecer en los desiertos. Finalmente, bueno, pues esto es para decirles que esto ya está sucediendo, ya es un tema comercial en muchas partes del mundo. KLM está teniendo un vuelo semanal al aeropuerto de Nueva York, está estableciendo otros programas de vuelos para llegar a las islas en el Caribe. Entonces, esto es una realidad y cada día más vamos a empezar a ver nuevas tecnologías y nuevos combustibles que empiezan a ser parte del mercado y de la matriz energética para la aviación. Y con eso les agradezco su atención y estoy disponible para cualquier pregunta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, igual me presento como hace rato, mi nombre es Giovanni, estudio mecatrónica en el TEC, una pequeña concentración en aeronáutica, es por eso las dudas. Como ya mencionó, el gran avance ahorita ha sido el motor que como dice, reduce, más bien ayuda a hacer más eficiente el proceso en un 80%. ¿Cuál sería la mejora en cuanto a biocombustible en porcentaje a este 80%, que es lo más grande? Perdón, son tres, es la primera. Realmente, ¿cuál sería, tomando un 100% ahorita turbocina, qué porcentaje sería biocombustible eficiente? A esto me refiero ya que, bueno, como igual sabemos un poco, lo que se busca con un avión es tener un diseño liviano
y por lo tanto llevar la menor cantidad de combustible para que no sea pesado el viaje y no sea más carga, más gasto de combustible. Entonces, esa es la pregunta. Por ejemplo, las salas de un avión tendrían que ser más grandes para llevar más biocombustible, ¿o es la misma cantidad de combustible? Y bueno, perdón, y la última. Las vas a tener que repetir, así que mejor te las voy contestando una por una. Empiezo por esta segunda. El combustible, como lo dije, es químicamente indistinto. De hecho, los combustibles que se producen a través de este proceso y que se conforman a esta especificación nueva, son incluso mejores combustibles porque tienen aproximadamente 4% más energía por peso, son 4% más densos. Entonces uno pensaría que 4% no es mucho, pero cuando empiezas a pensar de la cantidad de combustible que utiliza Aeroméxico o que utiliza una de las grandes aerolíneas del mundo, cuando les ahorras un 4% de combustible, les estás ahorrando miles de millones de dólares. Entonces, estos combustibles, de hecho, son más puros que los combustibles de origen fósil, porque la especificación que se escribió fue una especificación mucho más estricta. De hecho, a raíz de esta nueva especificación se está evaluando la necesidad de revisar la especificación anterior, porque hay mercados, por ejemplo, en el mercado de Norteamérica, que se está viendo el ingreso de combustibles de origen fósil, pero que ya vienen de un crudo pesado. Por ejemplo, no sé si has oído de las arenas mentolíticas de Canadá que tienen un proceso que producen un crudo, pero es un crudo muy pesado. Las refinerías no están configuradas para procesar este tipo de crudos y cuando producen combustible de aviación con este tipo de crudos, producen un combustible de aviación que, si bien cumple con la especificación apenas. Y los aviones están teniendo problemas en la combustión por utilizar ese tipo de combustibles. Entonces, estos combustibles han generado una especie de revolución al interior de la industria y están haciendo que la industria reevalúe sus prácticas y que empiece a buscar maneras de hacer si lo piensas, los crudos todos son diferentes. El crudo que sacamos del Golfo es diferente al crudo que sacamos de la parte de Tamaulipas, o sea, todos los crudos son diferentes. Es diferente al crudo de Texas. Entonces, si piensas en las biomasas, todas las biomasas son diferentes, pero por eso es que se estableció una especificación y todos tienen que cumplir esa especificación. A partir de ese momento tú puedes usar el combustible como tú quieras. Y perdón, ¿la primera cuál era? De que el turbofan, el motor genera un 80, ¿cuánto sería el biocombustible? Esa es una pregunta muy difícil de responder porque la respuesta es depende. ¿Okay? Depende de cómo hagas tus prácticas. Si llegas a la selva lacandona y clareas un pedazo de tierra, plantas palma de aceite para generar aceite y luego lo refinas y produce un biocombustible, ese combustible va a ser 30 veces peor que un combustible de origen fósil, porque destrozaste la selva lacandona para hacerlo. Si en cambio produces un combustible que viene de una tierra que no se está utilizando, que ya fue cambiada, que utilizas prácticas sustentables para la producción de la biomasa, puedes obtener reducciones de hasta un 80% en el ciclo de vida del combustible. ¿Okay? ¿Y la tercera? Y la tercera es en cuanto, realmente desconozco, dice que es indistinto el biocombustible a una turbocina, pero aquí la pregunta sería, los creadores o los que manufacturan motores como es General Electric o Rolls-Royce, ¿ellos tienen que modificar su motor o simplemente es el mismo motor? Es exactamente el mismo motor y de hecho Rolls-Royce, GE, Pratt & Whitney, todos los fabricantes de motores de aviones están en ese comité, están en el comité que emite esa especificación. Y un combustible no pasa esa especificación hasta que todos los fabricantes de motores, de aeronaves, etcétera, están de acuerdo en que ese combustible sea utilizado. Buenas, mi nombre es Alan, soy de la República Dominicana. Tengo varias preguntas, pero la primera, mencionaste cómo la levadura se ha modificado para que se coma el azúcar y produzca un hidrocarburo en vez de alcohol.
Pero este hidrocarburo, cuando se quema, ¿cuál es su capacidad de contaminación, digamos, comparada con la de los demás hidrocarburos? Acuérdense que cuando estamos hablando de un hidrocarburo, contiene carbono y cuando lo quemas vas a producir CO2. Es idéntico. Entonces, cuando hablamos de un combustible, por eso hablo del ciclo de vida del combustible. Cuando pensamos en el ciclo de vida, vamos a suponer de origen fósil, cuando tú extraes el petróleo crudo de su yacimiento, estás emitiendo CO2 a la atmósfera. Cuando lo transportas a la refinería, estás emitiendo CO2. Cuando lo refinas, estás emitiendo CO2. Cuando lo transportas al aeropuerto, emite CO2. Y finalmente, cuando lo utiliza el avión, emite CO2. Entonces, ese es un proceso que le llamamos de la cuna a la tumba, porque en todo el proceso estás emitiendo CO2. ¿Cómo cambia el proceso cuando es un biocombustible? Bueno, para empezar, cuando estás cultivando la planta, estás produciendo CO2. Igual cuando lo transportas la biomasa al centro de procesamiento, produce CO2. Cuando lo refinas, produce CO2. Cuando lo quemas en el avión, produce CO2. Pero cuando creces una nueva generación de plantas, absorbe CO2. ¿Ok? Entonces, por eso es que en el ciclo de vida tienes que contabilizar todos y cada uno de esos puntos para llegar a un cálculo que dice, me ahorré 50%, me ahorré 80%, en el sistema que nosotros estamos implantando, estamos calculando que vamos a hacer un combustible carbono neutral, es decir, gracias a los manglares y gracias a la absorción de la salicornia, vamos a producir un combustible que no va a tener un costo de carbono asociado a él. Comprendo, y eso, ahora que menciona carbono neutral, me lleva a mi segunda pregunta, la cual tiene que ver con la segunda medida que la aviación va a utilizar para restituir o recompensar las emisiones de carbono. Hablaba que para el 2020 se va a establecer un parámetro y luego las emisiones que pasen de ese parámetro van a ser restituidas. Pero restituidas ¿cómo y restituidas a quiénes? Estos son esquemas que se están estableciendo a nivel mundial y ayer el doctor Goulding también habló del esquema de intercambio de emisiones de la Unión Europea. ¿Cuál es la idea? Que hay industrias que son más eficientes en reducir sus emisiones que otras. Entonces ellos tienen créditos de carbono que le pueden vender a otra industria. Entonces el concepto es el mismo. La aviación va a tener que comprar créditos de carbono a través de diversos mecanismos para poder seguir operando y creciendo en un camino carbono neutral. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre la producción de estas plantas salvavidas, porque van a tener que hacer una producción intensiva, y esto van a estar inputs de nutrientes, que muchas veces se sobrefertilizan. ¿Han tomado en cuenta la necesidad de las plantas de estos nutrientes y si hay salidas, porque esto causa lixiviación y bla, bla, bla? Así es. De hecho, estamos en el proceso de investigación y ahorita estamos construyendo un piloto de este sistema, que lo vamos a construir en 2 hectáreas nada más. Vamos a tener 6 estanques de acuacultura, 8 parcelas de salicornia, 4 parcelas de manglar, y vamos a empezar a investigar todas estas variables para poderlas entender y eventualmente poder escalar a un terreno de 200 hectáreas, en donde vamos a empezar en un nivel de 10 hectáreas, posteriormente posiblemente a 50, a 100 y a 140 hectáreas, que sería el máximo desarrollo de salicornia, al menos. Y el resto de las hectáreas serían utilizadas para la acuacultura y el manglar. Entonces, no te puedo yo decir ahorita qué porcentaje de los nutrientes que están saliendo de la acuacultura van a ser absorbidos por las plantas. Los manglares también están ahí para absorber nutrientes y nuestra idea es que el agua que está entrando al sistema, cuando sale del sistema, sale en una condición similar a la condición en la que entró. Entonces, al menos esa es la meta, y estamos contemplando la utilización de energía solar para operar las bombas,
y potencialmente para desalinizar parcialmente el agua. Hay temas que son complicados cuando estás hablando de acuacultura, depende de la especie, pero hay especies que no resisten temperaturas de agua más allá de los 28 grados centígrados, salinidades más arriba de las 33 partes por millón. Entonces, hay retos importantes en este tema y no estamos ni siquiera cerca de empezar a resolverlo. Este es un proyecto a largo plazo, es un proyecto a 5 años, entonces, bueno, mediano plazo, y ojalá y en 5 años yo te pueda dar noticias de que fuimos exitosos y que estamos escalando esto a granjas de 20,000 hectáreas. Mi pregunta va encaminada a cuáles son las externalidades negativas de esta nueva propuesta que hacen en la utilización de tierras desérticas y de utilización de agua de mar. Y estoy pensando un poco en el desierto y en el mar como ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿qué afectaciones podrían tener estos pues ante la intervención humana? Excelente pregunta, porque en efecto, como yo se los dije, cuando hablamos de un biocombustible no podemos considerar, o sea, tenemos que considerar exactamente qué es lo que estamos haciendo para producirlo. Este caso no es diferente, tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo del ecosistema al cual estamos intentando entrar, porque potencialmente vamos a estar afectando ciertas especies. Entonces, sin duda no es un tema, llamémosle, que podamos ignorar. Tenemos que tenerlo muy presente y es parte del análisis dentro del esquema de sustentabilidad que puse ahí, es parte del análisis que estamos haciendo. Entonces, por lo general, los desiertos son ecosistemas, no te estoy diciendo que no. Ahí en Abu Dhabi, de hecho, estamos en un diálogo muy extenso con la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dhabi, porque ellos han identificado ciertas secciones que son ecosistemas muy importantes que no quieren modificar, son ecosistemas importantes para su sistema de costa y para su sistema de cómo usan el agua. Entonces, sin duda no es algo que podamos tomar a la ligera. Hay ciertas investigaciones que se han hecho en términos de un efecto del albedo, que es la reflexión de la luz solar en el desierto vis-a-vis a la reflexión con un planteo de salicornia. Hay distintas cosas, entonces sí, sin duda hay externalidades y hay que considerarlas dentro del proceso. ¿Sí? También la salinidad del terreno, si estás incrementando la salinidad del terreno puedes generar potencialmente problemas, pero bueno, al final del día lo que estamos considerando es que los beneficios potencialmente son mayores a los costos que se tendrían en este sistema. Bueno, hola, a mí me salió la duda, en algún futuro, cuando todos los combustibles que use la aviación sean biocombustibles, a fin de cuentas a los pilotos les enseñan en aviones que usan gasolina corriente, pues tienen motores Otto, y no sé si están haciendo investigación para también que los aviones que no usan turbocina usen algún biocombustible. Sin duda, hay investigaciones en Brasil para utilizar otro tipo de motores que utilicen alcohol, etanol, pero no, esos aviones van a ser aviones fumigadores, por ejemplo, aviones más pequeños, no son aviones. El problema con el alcohol es que no tiene la densidad energética requerida para transportar cientos de personas en un aparato que pesa cientos de toneladas, ¿no? Entonces, a los pilotos, para ellos es indistinto, ¿sí? Su manual, cuando un piloto se sube a un avión, tiene un manual que indica el tipo de combustible que ese avión puede usar. Y estos combustibles están certificados bajo la norma ASTM-D 1655, y mientras el combustible que les estén sirviendo está certificado bajo esa norma, no tiene ningún problema. Lo que me faltó decirles, y qué bueno que me recordaste, es que una vez que un combustible está certificado bajo la norma D7566, que es esta que cubre a los combustibles sintetizados, automáticamente se convierte en un combustible 1655.
Hola, Donovan Covarrubias de la UNAM de Ciencias Ambientales. Bueno, mi pregunta era, se sembraron plantas halófitas. ¿Cuánto tiempo tardan en crecer estas plantas y cuál es la edad idónea ya para utilizarlas para biocombustible, no? Mira, este esquema lo estamos haciendo con esta planta que se llama Salicornia bigelovi, ¿no? Que de hecho es una planta originaria de Norteamérica. Es una planta originaria, la cepa que estamos utilizando es una planta originaria de México, de hecho. Estas son plantas anuales, entonces las cultivas en Abu Dhabi, las vamos a empezar a cultivar en octubre y las vamos a cosechar en mayo. Y las vamos a volver a plantar en octubre y las vamos a volver a cosechar en mayo. No podemos tener 2 ciclos porque en Abu Dhabi hace mucho calor, pero la idea es que eventualmente podamos tener regiones del mundo en que puedas tener dos cultivos anuales de esta planta, además de que estamos investigando plantas halófitas perennes, es decir, que crecen todo el tiempo y que lo que vamos a hacer es cortarlas y van a volver a salir al año que entra. Entonces, estamos investigando varios tipos de plantas anuales y perennes. Última pregunta, señores. ¿Qué tal? Mi nombre es Alex, estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Tengo 2 preguntas rápidas. Mi primera pregunta es enfocándome en la parte investigativa por parte del Departamento de Energía de los Estados Unidos, ¿no? Pensando que no hay una inversión sin una ganancia. Entonces, pensando que los $1.250 millones de Estados Unidos que han invertido para, la creación de biocombustibles, entendiblemente derivaron en muchas patentes, ¿no? En 400 incluso más patentes. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál sería el entendimiento en el mercado para industrias fuera de la aviación que quieran acceder a esta producción de biocombustibles, ¿no? O cómo operan las patentes. Mira, las patentes son por una tecnología específica, no quiere decir que la tengas que utilizar en una industria específica, ¿no? Entonces, muchas de estas patentes, de hecho, se están utilizando en la industria farmacéutica, se están utilizando en la industria de los cosméticos, se están utilizando en la industria para generación de biomateriales. Entonces, no son patentes específicas al combustible, ¿no? Son patentes específicas a un proceso, a un descubrimiento de un microbio que puede producir un hidrocarburo. Entonces, tú a partir de ese momento puedes utilizar esa tecnología para hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa es la riqueza, ¿no? Y en ese sentido, el Departamento de Energía de los Estados Unidos dice, voy a invertir $750 millones, pero el valor que eso va a traer a la economía en los próximos 50 años excede eso por mucho. Gracias. Y la segunda, muy rápido, es, me llamó la atención que mencionó que no se meten al debate, entre otras cosas, del uso de suelo. Quizás sea por lo que yo estudio, pero en el ejemplo que dio, por ejemplo, que lleguen a la selva lacandona y tiren, la selva para poner palmas, ¿no? Y ocupar el aceite. Sí se está pensando en todas las regulaciones que van a existir para poder extraer biocombustibles de países en vías de desarrollo. Digo, quizás en Abu Dhabi no hay problema porque sea desierto, pero en México quizás también se debe tener en cuenta pues toda la regulación a futuro para poder venir y crear combustibles, biocombustibles en este país, ¿no? Sin saltarse pues todos los derechos como el convenio 169, etcétera. Esa es una excelente pregunta y qué bueno que la mencionas, porque no lo mencioné, pero la aviación está también conformando grupos. Uno de ellos se llama SAFUG, que es el Sustainable Aviation Fuel Users Group, que lo que está ya, y hoy por hoy ya cuenta en sus filas aproximadamente a los compradores del 80% del combustible a nivel mundial. Y la exigencia de SAFUG es que el combustible venga con un certificado de sustentabilidad que
vigile la cadena de donde salió la materia prima hasta el momento en el que se produjo ese combustible. Entonces, poder dar seguimiento de dónde vino ese combustible y si es que tuvieron la selva lacandona para producirlo, ¿no? Aquí en México, cuando yo estuve en NASA, empezamos a hacer mucha investigación en este tema y te encontrabas con gente que empezaba a tirar selva para plantar jatropha, ¿no? Y bueno, hay muchos problemas de esa índole y la Secretaría del Medio Ambiente aquí en México tiene que estar muy pendiente de eso y tenemos que establecer esquemas de certificación a nivel global y a nivel nacional que nos permitan garantizar que las fuentes de biomasa que se estén generando sean fuentes realmente sustentables y que realmente estén aportando a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y no a aumentarlas. Pues agradecemos mucho al doctor Ríos por su presentación. Voy a hacer unos rápidos anuncios. Aquí en este mismo auditorio viene una conferencia con